La luz de la lámpara bañaba la habitación con un tono cálido, casi dorado. El tipo de luz que alegra cualquier hogar. Era una noche de jueves como cualquier otra. El sonido bajo de la televisión, el olor de la comida cocinándose y ese silencio confortable entre dos personas que creen conocerse de memoria. Yo, 31. Ella, 28. 3 años juntos, de risas, planes y promesas susurradas entre copas de vino barato. Se llamaba Maya, y hasta esa noche habría jurado que sabía exactamente quién era ella. Recuerdo que pensé que lo habíamos sobrevivido todo. La mudanza a mi apartamento, las cuentas divididas, las pequeñas discusiones sobre quién lavaba los platos. En el fondo, me gustaba la rutina, cómo arrugaba la nariz al concentrarse, las mañanas en que se acurrucaba en mi sudadera y me decía que el café solo sabía rico si lo preparaba yo. Y quizá por eso no me di cuenta, o no quise entender de cuánto estaban ya cambiando las cosas. El amor a veces no termina con un grito. Empieza a morir con una sonrisa forzada, con un está bien dicho demasiado rápido. En los últimos meses parecía distante, siempre cansada, siempre llena de trabajo. Pero yo, el idiota esperanzado, pensé que era solo una fase. Necesita espacio, me dije. Es el estrés del trabajo. Pero había algo en sus ojos, un brillo diferente, como si estuviera en otro lugar, con otra persona, aunque estuviera justo a mi lado. Aún así, esa noche, cuando ella se sentó en el sofá con su computadora portátil en su regazo y me sonrió, creí que todo estaba bien. Lo creí porque quería. Porque es más fácil creer una dulce mentira que afrontar la amarga verdad. Y es curioso cómo a veces el destino te advierte, pero en voz baja, un detalle, un gesto, un simple toque en la pantalla del celular. Fue entonces cuando noté la primera señal. Ella se rió de algo que no compartió conmigo, una risa ligera y familiar, pero no para mí. Por un segundo la miré y sentí como si estuviera viendo a un extraño. Esa sonrisa no era la misma sonrisa que me regalaba los domingos por la mañana. Fue diferente, como si hubiera retrocedido en el tiempo a un recuerdo que ya no me incluía. En ese momento sentí que el suelo empezaba a ceder, aunque no entendía por qué. Mi corazón aún lo negaba, pero algo dentro de mí ya lo sabía. La paz que creía tener era solo el silencio antes de la tormenta. Respiré profundamente y miré el reloj. Eran las 22:13, la noche todavía era larga, y aunque no lo sabía, ella sería la última en quien creería. Pero ese jueves por la noche, algo cambió, algo tan pequeño que casi pasó desapercibido. Y todo empezó con una simple sonrisa que no era para mí. El sonido de su celular era el crujido del hielo bajo mis pies. Un pitido corto, casi inocente, pero suficiente para romper el silencio y algo dentro de mí junto con él. Maya cogió el teléfono demasiado rápido. Río, una risa ligera, casi infantil, y por un momento creí que era para mí, hasta que vi la forma en que inclinaba la pantalla, ocultándola de mi mirada. ¿Quién es?, pregunté con el tono más neutral que pude. Ella respondió sin mirarme. Jenna. Me envió un meme. El nombre me sonaba normal, familiar, pero algo no encajaba. Jenna, su mejor amiga, estaba en un crucero. Lo sabía. Ella misma me había enseñado las fotos días antes, riendo, contando cómo la pareja había decidido desconectarse del mundo y no comprar un paquete de Wi-Fi. Entonces, ¿por qué el teléfono de Maya vibraba una y otra vez y ella sonreía así? ¿Conoces ese tipo de sonrisa que no se puede explicar? El que nace de dentro, de los recuerdos, de la intimidad. Así es. Lo había visto antes, solo que en ese entonces era para mí. Sentí que se me apretaba el estómago. No dije nada. Seguí fingiendo que veía la televisión, pero las imágenes ya no tenían sentido. Solo el sonido de su teclado, sus dedos bailando, rápidos, ansiosos, una vibración más, otra risa apagada. Esta vez vi el nombre, un nombre que pensé que nunca volvería a ver. Brian, el ex, el fantasma que ella juró haber borrado de su vida, el hombre que no significaba nada. Solo leí una parte de la notificación antes de que bloqueara la pantalla. No puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. El corazón se detuvo por un segundo. El aire se volvió pesado. «Brian», pregunté lentement. Ella se quedó congelada. Un segundo de silencio. El tipo de silencio que pesa más que un grito. Entonces se rió. Se rió como si hubiera contado un chiste. «Dios mío, qué dramático eres. Son solo mensajes». Y allí, por primera vez,
Me di cuenta de que el problema no era hacer trampa, fue desprecio. La forma en que se reía, segura, convencida de que nunca me iría. Como si el dolor que sentí no valiera nada. Ella continuó escribiendo, y yo, sentado a su lado, comencé a sentir esa clase de soledad que solo se siente cuando todavía hay alguien en la habitación. Esa distancia invisible, el abismo entre nosotros y yo. Mientras ella se reía, algo dentro de mí empezó a romperse, ni en gritos, ni en lágrimas, pero en un profundo silencio, el tipo de silencio que precede a una decisión. Cogí el mando a distancia y apagué el televisor. Ella me miró confundida. ¿Y ahora qué? Acabo de decir, nada. Quédate ahí, termina la conversación. Allí dentro, el caos ya estaba creciendo, la ira, la humillación, el miedo a admitir que había sido engañado, pero también una extraña calma, como si algo dentro de mí finalmente hubiera despertado. Y fue allí, en ese sofá, con esa sonrisa falsa frente a mí, que me di cuenta, el amor no muere cuando alguien te traiciona, muere cuando te miran a los ojos y todavía se ríen de tu dolor. Miré el reloj, 22h47, y lo supe sin necesidad de pruebas, sin necesidad de gritar, que esa noche algo en mí cambiaría para siempre. Ella preguntó riendo, ¿vas a romper conmigo? Y fue en ese instante que descubrí la respuesta, sin tener que decir una sola palabra. Ella todavía se reía cuando preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Romper conmigo? Su voz sonaba ligera y burlona, como si nada de esto fuera serio. Me quedé mirando. No respondí. Acabo de levantarme. El suelo crujió bajo mis pies. El único sonido entre nosotros. Fui a la habitación. Abrí el armario y lo saqué de allí punto y mala, el mismo que le había comprado el año anterior, cuando planeamos aquel viaje a Europa que nunca se realizó. El cuero todavía olía a nuevo. Ironía. Había sido un regalo albergar sueños. Ahora sería el vehículo para mi escape. Ella vino tras de mí, todavía con esa risa nerviosa en su voz. «Estás bromeando, ¿verdad? Michael, háblame». Pero no me quedaba nada más que decir. Sus palabras habían matado el diálogo. El silencio era todo lo que quedaba. Comencé a doblar mi ropa, lenta y metódicamente. Cada camisa que doblé era un recuerdo que enterré. Cada sonido de la cremallera deslizándose era una línea que cortaba entre él a nosotros y Elue. Ella miró sin comprender. «¿Qué haces? Esa bolsa es mía». Continué sin responder. Dejo mi perfume, mi pincel, mis documentos. Todo lo que era mío, lo que todavía era mío. Su risa se desvaneció. Dio paso a la incredulidad, luego a la ira. «Basta ya. Está siendo infantil». Solo eran mensajes, pero no eran solo mensajes. Y ambos lo sabíamos. No fue el texto lo que me dolió, fue la elección. Ella había elegido reírse de mí, en el momento en que más necesitaba respeto. Su silencio ahora era diferente, pesado, denso, casi temeroso, ese tipo de silencio que surge cuando una persona se da cuenta de que ha perdido el control. Cerré la maleta. El sonido de la cerradura era más fuerte que cualquier grito, y por un momento todo se detuvo. «Michael, por favor, de verdad que no te vas». Respiré profundamente. Miré a mi alrededor, el sofá en el que habíamos dormido, los cuadros en la pared, los pequeños restos de una vida que parecía tan sólida y ahora se sentía sucia. Sentí algo extraño. Paz. No es la paz de la victoria, sino la paz de alguien que finalmente ha dejado de luchar por alguien que no quiere ser salvado. Cogí la maleta y la apoyé contra la puerta. Abrí la computadora y reservé una habitación en un hotel a 10 minutos de distancia. Mientras ella lloraba, cancelé las cuentas conjuntas, su seguro del auto, su línea telefónica. Cada clic era una liberación. Cuando llegó el Uber, ella ya estaba llorando, pero lo único que oí fue el sonido de la maleta rodando por el pasillo. Ese sonido parecía hacer eco de una frase que no necesitaba decir. Él llega. Cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez en meses, el silencio se sintió limpio. En el espejo del ascensor vi mi propio reflejo, ojos cansados pero firmes, y me di cuenta de que a veces crecer duele así, cuando dejas que el amor te salve de ti mismo. Pensé que lo peor ya había pasado, pero el verdadero infierno todavía estaba en la puerta. Pensé que al cerrar la puerta lo había dejado todo atrás. Las mentiras, la risa falsa, el peso de la duda. Pero lo que no sabía es que el infierno tiene la costumbre de seguirte, incluso cuando crees que has escapado. La primera noche, en la habitación del hotel, el silencio parecía puro, pero cuando me desperté, el teléfono empezó a vibrar. Llamadas, mensajes, audios,
Maya. Al principio fue arrepentimiento. Lo siento, Michael. Fui un estúpido. Solo eran mensajes, lo juro. Luego vinieron las promesas. Voy a borrar todo. No volveré a hablar con él nunca más. Y cuando se dio cuenta que no respondía, vinieron las amenazas. Si me dejas, te destruiré. Les contaré a todos lo que hiciste. ¿Qué hice? Amar demasiado, ayudarla demasiado, confiar demasiado. Poco a poco, vi a la mujer que amaba transformarse en algo que ya no reconocía. Ella llamaba a mi trabajo, haciéndose pasar por mi prometida, diciendo que había una emergencia. Ella inventó historias en las redes sociales, diciendo que yo era un manipulador abusivo que la había dejado sin nada. Y la peor parte, algunas personas lo creyeron. Da miedo cómo resuena una mentira cuando va acompañada de lágrimas, pero tenía pruebas, mensajes, fotos, fechas, y más que eso, tenía mi calma, la misma calma que nunca esperó. Cuando intenté usar mi tarjeta de crédito, el banco me llamó. Cuando intenté acceder a mi correo electrónico del trabajo, el sistema lo bloqueó. Cada intento de hacerme daño le salió mal. Fue como si la vida te estuviera devolviendo, una a una, las mentiras que me obligaste a tragar, y aún así, lo confieso, dolió. Me dolió verla hundirse. Me dolió darme cuenta que la persona por la que habría dado todo ahora solo quería verme destruida. Pero en medio de ese dolor nació algo nuevo, una fuerza extraña y fría, hecha de cansancio y lucidez. Fue entonces cuando entendí algo. Algunas personas no soportan verte seguir adelante. Preferirían arrastrarte de nuevo al fuego que ellos mismos encendieron. Y por un tiempo intenté mantener la distancia, hasta el día en que el teléfono volvió a sonar. Era la policía. Thompson, necesitamos confirmar cierta información. Hay 3 solicitudes de tarjetas de crédito a su nombre, originadas en la computadora de su expareja. Silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella había ido demasiado lejos. Horas después, recibí otra llamada, esta vez de ella. «¿Llamaste a la policía?», gritó con la voz quebrada. «Me robaste mi identidad, Maya». Estaba desesperada. «Me arruinaste la vida». Respiré profundamente. «No, Maya. Simplement dejé de financiarla». La línea se cortó, y en ese silencio me di cuenta que la mujer que una vez amé ya no existía. Días después, me enteré que me habían suspendido del trabajo. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado. Siente. Lástima. No para ella, pero para mí, para el hombre que creía que el amor era suficiente para curar a alguien que no quería ser curado. Y es irónico, incluso después de todo, todavía había una parte de mí que quería que ella estuviera bien. Pero tal vez este sea el último vestigio de quién era antes de aprender a decir, basta. Pensé que, después de tanto caos, ya había visto lo peor. Pero el verdadero final todavía me esperaba el día 30. 30 días. Ese fue el plazo que le dio el propietario para abandonar el apartamento. 30 días para empacar todo lo que quedaba de la vida que compartimos y, irónicamente, ese es el mismo tiempo que me llevó a darme cuenta de lo mucho que yo también necesitaba dejar ir. Durante ese mes, el teléfono prácticamente no paró. Ahora lágrimas, ahora insultos, a veces promesas vacías, a veces acusaciones. Su desesperación era como una marea. Llegaba en olas, cada vez más altas, cada vez más peligrosas. Pero me mantuve firme, no porque no doliera, sino porque, por primera vez, supe que no podía salvarla. Aquellos que se ahogan por elección propia no se salvan. Cuando llegó el día 30, el propietario me llamó. Michael se fue. Por fin, su voz sonaba cansada. ¿Quieres venir a ver el estado del apartamento? Fui, y lo que encontré no fue solo destrucción material, fue el retrato perfecto de lo que quedaba entre nosotros. Botellas rotas, espejos rotos, mensajes escritos en las paredes, insultos, acusaciones, ira. La casa que una vez amamos ahora parecía un campo de batalla después de una guerra en la que solo uno de nosotros se dio cuenta de que estábamos luchando. Miré a mi alrededor y sentí que mi pecho se apretaba, no de tristeza, sino de alivio. Fue feo, fue trágico, pero fue el final, y de alguna manera necesitaba ver este final con mis propios ojos para creerlo. Dejé las llaves en el mostrador y estaba a punto de irme cuando vi una caja en la esquina. Dentro, los recuerdos que no quería llevarse, nuestras fotos, entradas de cine, cartas, la tarjeta de cumpleaños que le escribí en nuestro segundo año juntos. Todo lo que alguna vez fue nosotros. Lo había dejado todo atrás
como si eso también le pesara. Cogí la caja, dudé y la llevé a la basura. La dejé dentro, oí el sonido sordo del papel cayendo y juro que sonó como el cierre de un ciclo. Regresé al zoje. El teléfono vibró. Un número desconocido. Señor Thompson, soy el agente Martínez. Necesitamos confirmar una información. El corazón latía más rápido. Se trata de denunciar el robo de identidad. Lasra. Maya Chen fue arrestada esta mañana. Me quedé en silencio. No sentí ninguna venganza, ninguna satisfacción. Simplemente vacío. Un vacío tranquilo, casi sereno. Había ido demasiado lejos y ahora finalmente se estaba pagando el precio. El precio de las mentiras. El precio de creer que nunca habría consecuencias. Colgué el teléfono y me quedé allí, mirando por la ventanilla del coche. El cielo estaba despejado y por primera vez en meses me di cuenta de que el peso que tenía sobre mis hombros había desaparecido. A veces la vida no te da finales felices, te da los finales necesarios, y eso fue mío. Pensé que todo terminaba allí, en el silencio, en la justicia, en la distancia, pero el verdadero final llegó disfrazado de un nuevo comienzo. El silencio regresó, pero esta vez fue diferente. No era el pesado silencio de la pérdida, ni el vacío que viene después de la ira. Era otro tipo de silencio, el que huele a aire nuevo, a comienzos, a paz. Me mudé a un pequeño apartamento a unas cuadras del trabajo. Nada especial. Paredes blancas, suelo frío, ventanas que dejan entrar el sol sin preguntar. Pero era mío. Cada centímetro, cada objeto, cada respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, no había nadie que borrara mi sonido. Las primeras noches tuve problemas para dormir. No por anhelo, sino por costumbre. El cuerpo tarda en olvidar el peso de alguien a su lado, aun cuando el corazón haya aprendido a vivir liviano. Me despertaba, miraba al techo y pensaba en todo lo que había perdido y en todo lo que gané perdiendo. El dolor tiene una extraña forma de enseñarte lo que la felicidad nunca puede. Te muestra quién eres sin filtros, sin ilusiones, y eso fue lo que me hizo. Transformó al hombre que dependía del amor en un hombre que aprendió a ser autosuficiente. Volví a entrenar, a salir con amigos, a reír de nuevo. No esa risa forzada de quien intenta olvidar, pero la risa sincera de alguien que por fin recuerda sin doler. Compré una guitarra, y en las noches en que el mundo parecía demasiado grande, yo jugaba. Cada nota era una cicatriz que dejaba de sangrar. Un día, mientras ordenaba el armario, encontré Imala, el mismo de cuero marrón que una vez llevó el final de mi historia, el bolso que compré para nuestras vacaciones y que usé para escapar de la mujer que destruyó todo lo que teníamos. Pasé mi mano sobre el cierre, oí deslizarse la cremallera y sonreí. Ese sonido, el mismo que una vez sonó como una despedida, ahora sonaba como libertad. Y me di cuenta de que no se trataba de ella. Nunca había estado. Se trataba de mí. Sobre el hombre que tuvo el coraje de irse sin hacer ruido, quien aprendió que el amor sin respeto es una prisión y que a veces el silencio es la forma más alta de dignidad. Sobre la mesa esperaba el billete de avión. Destino, Japón. Un viaje que una vez fue planeado para los dos y que ahora sería solo mío. Me levé la maleta conmigo. No porque me acordé de ella, pero porque cada viaje necesita un símbolo de lo que se dejó atrás. Antes de salir, me miré en el espejo, los mismos ojos, pero otra alma. Y pensé, la libertad a veces no grita, solo hace un sonido suave de cremallera cuando decides cerrar el pasado y seguir adelante. Cerré la puerta, y por primera vez no cargué conmigo la culpa, solo ligereza.